¿Listo? Hola, hola chicas, chicos, hola Miguelito, hola Natalia, Andrea y acá el equipo, que estamos. Estuvimos trabajando con Lorena la semana pasada y la anterior y con Paula. Divino. Nosotras tres hicimos esta pequeño resumen de lo que nos parecía que tenía que estar en el eje de bienestar. Originalmente trabajamos las tres como coordinadoras y nos pareció que ya deberíamos ampliar, porque como nos toca el área de salud mental y bienestar, eh, vimos que se podía, digamos, participar con los antecedentes de la Secretaría de Bienestar desde el rectorado. Nosotros, Ciencias de la Salud, desde el año 2023, por ordenanza de Consejo Académico, ideamos un programa que se llama Vida Sana, entre las cuales está Gisela, que es psicóloga, y Daniela, que es nutricionista. Y nos pareció, en relación, hola, en función a las necesidades que tenía la unidad académica. Trabajamos con mediación, con el Ministerio de Justicia, porque eran los conflictos internos que tenían nuestra unidad al momento de ingresar a la gestión. Entonces después, bueno, hablamos con Lorena, con Paula, y nos pareció que era importante hoy poder ampliar porque existen antecedentes que están parcializados en las distintas unidades académicas. Por ejemplo, Miguel puede contar qué es lo que se trabajó en agrarias en relación a este tema y ciencias exactas también tiene un antecedente. Así que nos parecía que para el programa el eje que nos correspondía a salud mental y bienestar, que yo hablé con Lorena, que ella se comprometió a incorporar a alguien del área de salud mental, porque bueno, es medicina acá, pero que como este proyecto, esta propuesta, tiene que ver con la Universidad Nacional de Mar del Plata, estaba sumamente interesante escuchar las voces de todos, más allá de que fuéramos o no de salud porque las problemáticas, esto que yo les decía, mediación de conflicto, lo trabajamos con el Ministerio de Justicia, hicimos una capacitación, adhirió derecho, este año terminó esa capacitación, porque tenía que ver cómo podemos resolver en el bienestar universitario entre pares cuando tenemos determinadas situaciones que no requieren de asistencia externa, pero que debería estar contemplado en lo que es el proyecto que me parece que todos como grupo nos interesa trabajar para el bienestar de la universidad. Bueno, les dije a las chicas que vinieran, porque básicamente son ellas las que escuchan mis locuras personales en ciencias de la salud y lo transfieren a el resto del personal. Hemos trabajado estos 2 años como antecedente con el personal, con la pausa activa y con rectorado adherimos y ellas están trabajando con las distintas unidades, lo que es pausa activa. Hemos trabajado todo lo que tiene que ver mediación de conflicto, hemos trabajado todo lo que tiene que ver nutrición saludable y las pausas en referencia a lo que comemos. Y la verdad que nos sirvió y me parecía que estaba buenísimo que ellas estuvieran participando hoy. Hola, Anita. Así que bueno, les dejo la palabra a los que quieran. Ahora les voy a repartir estas hojitas de lo que hicimos, que puede parecer poquito, pero nos parecía que tener un borrador para que lo podamos debatir entre todos estaba bueno hoy. Porque supuestamente les digo, la semana que viene tendríamos que estar haciendo como un cierre un poco del grupo, de un cierre para entregarlo y para que hagan la línea general de todos los ejes que se estaban trabajando en los distintos grupos. ¿Mm? Eso, eso. Así que bueno, Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Se escucha bien? hola Lore. Hola Norma, ¿cómo andás? ¿Cómo están todos por allí? Bueno, queríamos compartirles un poquito y también hacer el marco de cómo surge esta propuesta, contarles que tiene que ver con una posibilidad de construcción que tenemos digamos, desde la universidad, pensando cómo nos concebimos como universidades del 2025 al 2029, generando aportes en esta línea de universidad
saludable e inclusiva. Hubo un plenario que sucedió hace aproximadamente un mes y medio atrás, donde se definieron grupos de trabajo, y en el marco de esos grupos de trabajo es que, como decía Norma muy bien recién, conformamos, por pedido también de quienes están coordinando desde el rectorado la propuesta, conformamos este grupo 5 que plantea ejes concretos que tienen que ver con el bienestar del estudiantado, con una universidad saludable, haciendo foco particularmente en salud mental, que fue lo que surgió también como propuesta fuerte de ese plenario de transformación universitaria. Desde ese lugar es que estamos pensando también, y como también surgió como propuesta el enfoque de vida sana o de vida saludable, por eso Norma ahí comentaba cómo lo están trabajando desde Ciencias de la Salud, sabiendo que hay otras unidades académicas que tienen iniciativas, proyectos, actividades en esa línea también. Por lo tanto, digamos, aquí un poco el objetivo de esta reunión de hoy es pensar, que estamos aquí convocados de distintas unidades académicas, de diferentes cuerpos, pensar cómo quisiéramos hacer aportes en ese sentido en esta propuesta de universidad centrada desde el 2025 al 2029 en universidad saludable o universidad promotora de la salud. Ahí tenemos que hacer un marco general que la UNMDP desde el 2019 forma parte de una iniciativa de Universidad Promotora de la Salud y que forma parte de una red iberoamericana que viene trabajando con redes nacionales en ese sentido. Por lo tanto, es una oportunidad para que entre todos podamos hoy terminar, digamos, la reunión planteando 10 propuestas que tengan que ver con estos ejes. Es decir, dentro del grupo 5, nosotros nos vamos a basar en la propuesta que les acaba de entregar Norma, que es una primera idea, digamos, una primera aproximación a lo que podríamos dejar planteado con 10 propuestas concretas. Hasta ahora lo hemos venido trabajando con Norma, con Paula Pombo como representante del cuerpo estudiantil, y por supuesto que la idea es, una vez contándoles, digamos, este primer marco, que podamos hacer un intercambio para ver de qué manera dejamos planteadas estas 10 propuestas concretas. ¿Qué serían propuestas concretas? Sobre la base del documento que ustedes tienen allí, que hace, por supuesto, una primera fundamentación. Después hay un momento que está la definición de los objetivos y llegamos a la parte de la metodología, donde ahí tenemos una primera propuesta de un diagnóstico participativo, conociendo cuáles son los programas, dispositivos, actividades que se llevan a cabo en la universidad, pidiendo a través de una encuesta que eso se pueda, digamos, recabar como información, como datos para transformar en información. Después, un segundo momento que tenga que ver más con campañas y dispositivos que podamos poner en marcha. Un tercer momento que tenga que ver también con propuestas vinculadas al bienestar y también, por supuesto, la etapa de la evaluación. Eso es lo que ustedes seguramente tienen allí. Sobre esa base, la idea es formular propuestas concretas que tengan que ver, digamos, con esta idea general que hemos podido plantear hasta ahora. Algo para decirles también que dentro de los ejes también se incorporó como, digamos, y surgió de la propuesta del plenario de TU, cómo se puede generar también algunas actividades en el marco de lo que se va a trabajar en el centro de salud. Entonces, en base digamos, a estas pautas que recogimos en primer lugar del plenario, que nosotras estuvimos trabajando en una segunda instancia, les proponemos ahora pensar juntos a ver cómo definimos esas 10 propuestas y cómo las podemos dejar planteadas para que eso forme parte de digamos, de esta propuesta general de transformación universitaria. Ustedes me dicen si se entendió la idea de cuál sería el Sí, se objetivo de la entendió, se reunión entendió. y qué es lo que tenemos Acá que te preparar. ponen cara de que entendieron, Lore. Sí. ¿Vos decís, Carlos? Sí, sí, acá todos ponen cara. ¿Eh? No sé, ¿qué prefieren? ¿Podemos armar grupos, se dice acá, o podemos trabajar en plenario? Plenario, acá ganó la opción plenaria. Listo. Perfecto. Bien, bueno, entonces ya desde que tengo el micrófono en la mano hasta que otro pide el micrófono, arranco diciendo lo que pensé mientras leía esto, ¿no? Bueno, está bueno como un resumen de lo trabajado por ustedes, les agradezco.
a Norma, a Paulita, que no pudo venir. Paula está en la práctica final obligatoria, entonces sus horarios son más bien restringidos. Em, entonces, bueno, yo les quería comentar que nosotros venimos trabajando mucho acá en medicina en algunos aspectos que acá están destacados. Obviamente están los vinculados con, hola Marcelo, ¿qué tal? Este, mm, eh, con las cuestiones vinculadas al cuidado de la salud. Justo la semana anterior empezar a trabajar sobre esto, yo le dije a Lorena que estábamos terminando de diseñar un proyecto para incorporar adecuadamente el tema de la vida saludable, deporte, alimentación y demás. Este, Vamos a esperar que se acomoden. Perdón, chicas, que llegó Marcelo Galaverna y hizo lío, porque no se quiere quedar atrás. Bueno, decía que justo le dije a Lorena que nos teníamos que reunir por un proyecto que estamos elaborando sobre vida saludable, que contemple la incorporación de la Escuela de Medicina en este proyecto de universidades promotoras de la salud y además pueda trabajar sobre alimentación y deporte. Pero aparte a nosotros nos resulta muy significativo por lo que ha sido nuestra experiencia con el programa de acompañamiento, oficialmente llamado Programa Integral de Acceso, Acompañamiento y Permanencia. Este dispositivo que se armó al calor de la necesidad de la institución de la Escuela de Medicina de acompañar un poquito la conformación de ciudadanía universitaria en el cuerpo a cuerpo, en el pasillo, generó que las personas que estábamos en esa tarea fuéramos siendo receptores de las necesidades de las y los estudiantes en lo que tenía que ver con aspectos vinculados con la inclusión también. Y a partir de ahí con otras necesidades, ¿no? Entre las que la salud mental juega un rol preponderante porque es el tipo de situaciones que más nos afectan en lo inmediato. Es decir, hay un estudiante que está soportando mucha presión por el tema de la propia vida universitaria y puede hacer crisis, entonces inmediatamente los que estábamos en el pasillo íbamos a recurrir a eso. Claro, nos pasó hace poquito con Diego que tuvimos un caso así. A partir de ahí, sí, se está transcribiendo, dice. A partir de ahí pudimos ir sistematizando las intervenciones y ahora hemos conformado un equipo en el que hay una trabajadora social, una terapista ocupacional, hola, ¿qué tal? Una psiquiatra, bueno, y estamos nosotros que somos docentes de variadas disciplinas en general, donde desarrollamos políticas generales de bienestar e intervenciones específicas, ¿sí? Ahora bien, esto así narrado y en la práctica también es virtuoso, pero no está exento de dificultades de implementación, ¿sí? Una de las dificultades es, bueno, la necesidad de afinar las características de la articulación con las políticas de bienestar de la universidad, ¿sí? Nosotros tenemos una Secretaría de Bienestar que tiene muy buenos dispositivos, y esos dispositivos, el problema que tienen es que, bueno, no llegan a cubrir toda la demanda que tienen, porque, bueno, tienen una cantidad acotada de personal y tienen una cantidad acotada de recursos y las demandas son crecientes. En ese punto, a mí me parece que nosotros cuando trazamos un proyecto político tenemos que pensar en esa articulación, en una articulación en la que podamos hacer valer el trabajo de los compañeros y las compañeras de la Secretaría de Bienestar. Cuando digo la Secretaría de Bienestar, estoy hablando de Servicio Social Universitario, Servicio Universitario de Salud, Protocolo de Género, bueno, y demás, ¿no? Y esos compañeros tienen que ver los dispositivos como el nuestro y como el que está el más jovencito que acabas de describir, este, mm, que no lo vean como un problema, sino como un espacio de articulación virtuoso, ¿sí?
Entonces, en ese punto, a mí me parece que uno de los puntos sería pensar una buena articulación con las políticas, entre las políticas de bienestar del rectorado con las políticas de bienestar de las unidades académicas, porque concretamente en las unidades académicas estamos presentes en el momento de las crisis. ¿Sí? Nosotros tenemos una capacidad de respuesta más ágil. Esto que decía Diego recién, nosotros tenemos una estudiante que se descompuso hace un par de semanas y en 5 minutos nosotros ya teníamos tramitado el escenario para que la chica pudiera estar contenida. Después, una vez que nosotros superamos la crisis o atendemos la demanda que recibimos del estudiante, nosotros tenemos que articular con los dispositivos de el Servicio Universitario de Salud, el programa de acompañamiento psicológico, el programa de género, de acuerdo a la problemática que nosotros veamos en el estudiante o el estudiante. Pero me parece que la articulación que se hace con la Secretaría de Bienestar, con los distintos dispositivos de la Secretaría de Bienestar, es perfectible y que nosotros tenemos que establecerlo como política. Odio los micrófonos, sépanlo. No, por ahí en este sentido y pensando por ahí, nada, lo que nos convoca y es tratar de perfilar, digamos, ejes que para trabajar en los próximos 4 años de gestión y por ahí con este borrador como partida y por ahí lo que decía Carlos, es por ahí poder unificar en los ejes, digamos, que sean un punteo, porque la idea también no es armar una propuesta que esté desarrollada, sino algunos puntos estratégicos que nos podamos poner de acuerdo. Y por ahí sí, en este punto de partida, por ahí en el eje primero que dice cuidado de la salud, creo que sí ahí lo que teníamos que definir es que uno va a trabajar con todos los cuerpos que componen la universidad, no solo por ahí la cuestión estudiantil, que por ahí Carlos hacía referencia y que creo que en todas las facultades tenemos como dispositivos, porque sabemos la realidad de los estudiantes que hoy en día tenemos en nuestra Universidad Nacional de Mar del Plata, pero también en realidad, porque por ahí, como decía Norma, fueron como detonantes que a nosotros nos llevaron a trabajar en el programa, la cuestión de la convivencia con los docentes, con el personal en realidad universitario, y esto que por ahí decís vos, Carlos, de los dispositivos que cuenta la universidad, que siempre los ha tenido, por ahí poder trabajarlos de forma más articulada, ¿no? Para que realmente esas redes estén al alcance, digamos, de todos. Em, que creo por ahí tenemos que ir como ir punteando por ahí esos ejes de discusión, me parece. Nada, en ese sentido. Perdón, me meto en la conversación. Bueno, nosotras con Dani hemos trabajado en el programa de Vida Sana, que la verdad que ha sido muy gratificante porque no solamente que iniciamos en salud, es un programa que está destinado a tanto docentes, no docentes como estudiantes, abarca a los 3 cuerpos. Y el año pasado arrancamos en la Secretaría de Bienestar. Formamos parte de la Secretaría de Bienestar y hemos estado con más o menos 300 personas en reuniones, pasamos por distintos encuentros en todas las unidades académicas y la verdad que lo que vemos es que eh, la gente necesita humanizarse dentro de esta institución. Además de ser profesionales, somos no docentes también de muchos años y nos damos cuenta que muchas veces el automatismo que tenemos todo el tiempo nos hace ser entes. Entonces la idea del programa un poco es llevar un poco de esa humanización con todas las diversas actividades que realizamos, que no solamente es la pausa activa, que no solamente trabaja a nivel físico, sino también a nivel psíquico. Tiene un correlato a nivel psíquico en cuanto a tener más flexibilidad, más apertura, un poco más de, digamos, la apertura para los cambios, ¿no? Y además, como dijo Norma muy bien, con todos los conflictos que estuvimos viendo que pasaban tanto con docentes, con estudiantes, con no docentes, armamos la capacitación en mediación, que vinieron del Ministerio de Justicia para poder capacitarnos.
entre otras cosas. También damos charlas de estrés para los estudiantes. Hay un montón de profesionales que han venido ad honorem a ¿no? charlas de distintos temas. Entonces, por ahí, nosotras como trabajadoras también vemos que hay como muchas ganas de parte de la gente de participar de estos encuentros, de empezar también a cambiar un poco lo que es la cultura institucional de la universidad, que se piensa que solamente uno tiene que quedarse fijo enfrente de una computadora y que no tiene ni el derecho de por ahí de tomarse 5 minutos para poder tomarse una pausa y poder empezar a tener un poco más de registro del propio cuerpo y de lo que le pasa. Entonces el programa tiene como ese espíritu y un poco queremos que por ahí tenemos varias ideas que estuvimos hablando entre Dani, entre Norma y con todas las personas que hemos estado en convivencia durante estos 2 años, que a pesar de que es un programa nuevo, como dijiste vos, ha tenido un fuerte impacto en la gente, por suerte. Así que, bueno, tenemos algunas sugerencias que después vamos a tirar, pero nos parecía muy bueno esto de humanizar un poco a toda la gente que pertenece a la comunidad universitaria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Disculpen que llegué un poco tarde y probablemente me vaya un ratito antes. Primero, bueno, la verdad que es lo que dijeron hoy, que realmente esta carilla contiene muchísimo de trabajo detrás. Lo sé porque también estoy en otro grupo y lo que implica, ¿no? Llevar adelante, por ahí parecen que son unas líneas, pero las líneas tienen muchísimo trabajo, lectura, abordaje. Así que realmente muy buen trabajo han realizado como triunvirato, como grupo, ¿no? Una cosa que sí concuerdo con Carlos plenamente es con una mayor articulación con lo que es la Secretaría de Bienestar, que ustedes lo mencionan acá. En mi experiencia, porque he estado a cargo de la Secretaría de Bienestar, conozco muchos de los espacios que hay, con gente realmente muy abocada, que trabaja hace muchísimos años, muy formada. Vos nombraste el Servicio Social Universitario, que es un pilar, el Servicio Universitario de Salud, eso, porque también veo acá que se habla de diseñar, y hay un programa con una trabajadora social y otra persona más que está dentro del programa, pero muchas veces desde las unidades académicas se desconocen todos los, digamos, dispositivos y espacios con los que se puede trabajar en conjunto. Yo abocaría por ahí algunos de estos puntos, con no nombrarlos como que se va a ver algo de la accesibilidad y demás, porque ya hay de eso, sino mencionarlo más como una articulación, crecimiento, profundización en respecto a esas políticas y el trabajo conjunto, porque de hecho cuando uno detecta alguna situación y acude a los canales de la Secretaría de Bienestar, tiene amplísima respuesta. También reconozco que hay un grupo muy grande de estudiantes, de personal universitario y de docentes que también tienen que ser contemplados, y a veces los dispositivos que hay pueden, pero también tienen un determinado, digamos, capacidad para afrontarlo. Entonces me parece que hacer sinergia entre los programas que ya están, como decía hoy Gise y demás, con la Secretaría de Bienestar. También tenemos el comedor universitario donde se trabaja, hay elaboración de comida, y están los jardines maternales que pueden inclusive trabajar algunas cuestiones, el área de deportes, o sea, está, bueno, el protocolo. Si van a la Secretaría Laboral, está el Programa Integral de Políticas de Género, porque también, y en particular en las cuestiones de género, tanto protocolo, como, sobre todo protocolo, cuando uno arma dispositivos, tiene que estar muy bien formado en ese aspecto, muy bien formado para abordar, no es algo que pueda abordar cualquiera, y hay que recurrir a las personas que trabajan en eso. Hay todo un protocolo, un equipo formado, y parte de ese equipo está conformado por el Servicio Social Universitario. Por eso decía, por ahí muchas de las cuestiones que están acá puestas, que son muy válidas y la verdad que se requieren, y como dijo Gise, para toda la comunidad universitaria. Uno hace el foco por ahí en estudiantes, porque veo acá ponen el tema del ausentismo y el tema, yo prefiero no decir deserción, prefiero decir desgranamiento, porque es un término que es como de medio peyorativo decir deserción. No, no, no es que deserción, por ahí no pueden por múltiples motivos acudir, ¿no? Hay un desgranamiento. Pero me parece eso,
plantearía más el trabajo articulado, plantearlo como trabajo articulado, profundización de esas políticas, intercambio en las diferentes áreas. Por más que el área de bienestar publicita y se acerca y da, ya les digo, muchas veces docentes o unidades académicas desconocen. Hay una sala de lactancia con una puericultora que se puede acercar y trabajar. Hace poco, por gestión de Norma y de la facultad, se generó un espacio de niñeces en nuestra facultad también. O sea, son cosas que uno tiene que tomar como puntos para decir qué bueno lo que se hace acá, qué bueno lo que se hace acá, bueno, cómo lo articulamos, cómo lo pensamos, cuáles fueron los procesos que se hicieron, como decía allí recién, ¿no? Un programa de 2 años, pero un programa que realmente ha tenido mucho impacto. Lo hemos visto dentro de la unidad académica y ahora extendido. Así que me parece eso. Por ahí me centro un poquito en lo que vos propusiste, Carlos, para replantearlo así, en un trabajo que yo reconozco que hay mucho trabajo acá. Lo digo porque también a veces uno parece que escribió una Carillo o dos, lo digo porque también estoy en un grupo, pero detrás de eso hay lectura, trabajo, reuniones. Así que excelente lo que han trabajado. Hola. Yo soy Juan Pablo, soy de Ciencia de la Salud también, trabajador no docente. Este, no, acá un poco leyendo esta hoja que nos entregó Norma. Bueno, leía el objetivo general, promover el bienestar integral de la comunidad universitaria a través de estrategias intersectoriales centradas en la salud, la inclusión y el acompañamiento. Yo por ahí voy a hablar un poco más sobre el sector no docente. En estos últimos encuentros, la verdad que estoy muy contento porque en algunos he participado y hay mucha participación no docente, y eso la verdad que está bueno, pensando esta cuestión de la gestión a futuro. Hay mucho compromiso en nuestro sector. Y yo quería hacer una cuestión puntual en relación a nuestro sector y a la historia de nuestro sector. Que, bueno, justamente el nombre no docente, que a veces hay resistencia a utilizarlo, em, tiene que ver con una reivindicación de toda una trayectoria que tuvo nuestro sector, donde estuvo negado dentro de la historia de las universidades nacionales, ¿no? Entonces recién, por ejemplo, recién con la ley Tayana, nos incorporaron a los órganos de cogobierno, después obviamente vino la dictadura y nos corrieron. Luego con la ley de educación superior nos vuelve a incorporar la ley a los órganos de cogobierno, y acá recién en 2013, y por una necesidad tal vez de modificar la elección de rector y por lo tanto adecuarse a la ley de educación superior, nos incorporan con los mínimos representantes. Pero bueno, esa historia también tiene un correlato en las trayectorias particulares de cada compañero y compañera, y bueno, que está asignado también de momentos, ¿no? Por ahí yo no estuve, pero hay también una memoria colectiva, por ahí compañeros y compañeras que están hace más tiempo en la institución, pueden hablar de lo que fue el reencasillamiento, ¿no? Y los conflictos que eso generó en nuestro sector, que tardaron años, hasta de cuestiones hasta personales, laborales y personales, porque la característica es que nosotros atravesamos todos los días de nuestra vida y durante muchos años el mismo espacio de trabajo, o a lo sumo vamos mudando de oficina, pero estamos siempre en relación con la institución, que por ahí es distinto con los mismos docentes, que también tienen un rol profesional afuera de la universidad en general, o también los equipos de gestión, que bueno, tienen uno o dos mandatos y después continúan con su proceso en la docencia. Y en este sentido me parece que en nuestro sector estaría bueno empezar a profundizar también cómo existió una cultura institucional que de alguna manera relegó, y en muchos casos se actuó no de la mejor manera con nuestro sector en relación a los espacios de trabajo, a tener, bueno, las estructuras, ¿no? Que esas son cuestiones que se vienen saneando que la verdad que esta última gestión viene conformando las estructuras tan necesarias para saber cuál es tu trabajo. Digo, nosotros hemos tenido muchos años, no teníamos idea de eso, pero igualmente sigue habiendo algunos resabios, y esos resabios a veces impactan, o sea, resabios institucionales, ¿no? Esto que decía Gisela, de esta cultura institucional, donde cada tanto aparecen estos resabios de una cultura institucional donde por ahí se ejerce algún maltrato laboral o algún conflicto, donde hay un desnivel de jerarquías, donde hay una jerarquía o un uso de poder que puede generar algún tipo de conflicto. Y hoy, hace un tiempo, se generó en la universidad este espacio en asuntos laborales, que es la consejería en entornos laborales,
pero que bueno, hoy yo creo que tendría que ir mutando hacia un espacio con más profundidad. A mí me gusta tomar como ejemplo lo que fue la creación y el desarrollo del protocolo de violencia de género, porque fue una experiencia que fue generando, o sea, que fue comunitaria, hubo varios actores que lo fueron construyendo. En este caso, por ahí no hubo tanta participación, fue por ahí tal vez solo una iniciativa que está bien, digamos, pero bueno, puede ser, para mí es el disparador para que empecemos a pensar un protocolo que empiece a construir una herramienta para la protección de, no digo de los derechos, porque eso por ahí tenemos al sindicato, ¿no? Y otras estructuras que eso lo resuelven, la paritaria, etcétera, pero sí a la protección del ambiente laboral y sobre todo del propio trabajador. Esto que planteaba allí, que somos, o sea, que somos seres humanos, que venimos acá, que tenemos que humanizar la universidad. Bueno, en el sector nuestro yo creo que es muy necesario y me parece que habría que avanzar en eso. ¿Por qué? Porque tal vez hoy no sé si son la consejería un espacio donde uno puede recurrir, tal vez a veces los espacios institucionales, como ese tercero de demanda que está buscando alguien por fuera de la jefatura o de la misma espacio de gestión, a veces no da respuesta porque tiene limitaciones, ¿no? Y de hecho, bueno, justamente no lo tenemos protocolarizado. Bueno, tal vez tendríamos que profundizar como una propuesta en protocolarizar este espacio que se creó recientemente, darle un espacio mayor, más participativo para que más adelante tengamos un lugar donde podría tener ese tercero de demanda, ¿no? Que por ahí excede las jefaturas o el sindicato, lo que fuere, sino que que viene a hacer una protección principal para el trabajador, la trabajadora universitaria, y no docente. Bueno, nada, yo creo que ese tendría que ser uno de los objetivos, por lo menos para ir saneando y quitando los resabios de algún tipo de cultura institucional que viene por ahí de hace muchos años. Voy a continuar. Bueno, yo soy Natalia Ossi, soy trabajadora social integrante del Servicio Social Universitario, docente de Ciencias de la Salud, así que tengo como esta doble visión. Voy a retomar algunos puntos. En principio, creo que, bueno, es muy buena la propuesta en relación a pudieron resaltar, por lo menos desde la trayectoria que tenemos en el Servicio Social de Intervención con problemáticas sociales complejas, resaltar cuáles son los puntos flojos y quizás más agudos en este contexto de estas problemáticas que tienen que ver con la salud mental, que no solo tiene que ver con la salud mental de estudiantil, en eso acuerdo con vos, sino fuertemente con el sector trabajador, docentes y no docentes, porque la universidad hace acompañamiento a toda la comunidad universitaria. Entonces, los dispositivos de la Secretaría de Bienestar, Ana, que fue nuestra secretaria un tiempo, lo sabe, brinda, digamos, el acompañamiento y la asistencia a todo el personal universitario, docentes, no docentes y estudiantil, por supuesto, que la mayor parte de nuestros dispositivos están fuertemente orientados a la estudiantil, pero sí hacemos intervenciones. Entonces, claro que es importante pensar un protocolo de actuación en violencia ya hay. Bueno, en violencia laboral quizás se podría pensar algo, es algo que se desprende también de la experiencia que tuve en el protocolo de género, donde muchas de las situaciones no se encuadran en el protocolo de género, sí quizás en cuestiones más de violencia laboral o de convivencia, y bueno, ahora que tenemos el EBI podemos articular con ese dispositivo que además también hay que fortalecerlo, porque como todo y como fue nuestra experiencia en el protocolo, se fue generando la demanda y a partir de allí nos llevó a repensar justamente la estructura de intervención y de los equipos. Y bueno, pero también debemos pensar un protocolo de actuación en casos de salud mental y esto integraría, por supuesto, a todas las unidades académicas, pero también a los servicios que ya están en funcionamiento, servicios de salud, servicio social, y pienso, lo tenemos acá el compañero Suma misma, ¿no? Que es nuestra obra social. Em, También discapacidad, que como dijo Ana, hay un programa, pero bueno, es un programa que está sostenido por una sola no docente, que creo que todos hemos tenido el gusto de conocer. No, Valeria es contratada, está en orden de mérito y es la próxima en nuestro orden de mérito, estamos ahí. Pero bueno, digo, esas son políticas institucionales que creo que tienen que estar plasmadas
en este proyecto en relación, el fortalecimiento tiene que ver con eso, ¿no? Con justamente a partir de poder tener estructuras orgánicas en el sector no docente, también eso va acompañado de recurso humano. El recurso humano permite la generación y la articulación con los dispositivos que hay en las unidades académicas. En esto nosotros conocemos muy de cerca la experiencia que hizo medicina, que es interesante, porque bueno, es como dice Carlos, nosotros tenemos designado, por ejemplo, en el servicio social, trabajadoras sociales por unidad académica, pero está clarísimo que quienes tienen la vivencia y la primer llegada con las y los estudiantes, con el personal universitario, docentes, son los referentes que están en las instituciones. En esto creo que sí es importante quizás pensar en esta articulación, pensar la funcionalidad, ¿no? Como si pudiéramos replicar lo que ya nos ha funcionado en algunas unidades académicas, como es medicina, y en otras que también funcionan las secretarías de bienestar, bueno, pensar cuál sería la funcionalidad en ese primer contacto y cuál sería la intervención en estos dispositivos que sí son específicos por esto mismo que dice Ana. A veces uno detecta una situación y bueno, finalmente la necesidad de intervención puede ser abordada por múltiples sectores, ¿no? Y se requiere la especificidad, sobre todo cuando estamos hablando de problemáticas sociales complejas, ¿no? Así que bueno, celebro que tengamos este espacio de discusión porque aparte creo que va por ahí, ¿no? La posibilidad de dar respuesta que tiene que ver con aunar esfuerzos, generar políticas institucionales que sean integrales y que la base está primero en apropiarnos de lo que ya tenemos, al poder conocer lo que tenemos y a partir de allí potenciarlo, ¿no? Y que sea quizás como un eje central, ¿no? En esta propuesta de política institucional. No queríamos ser maleducadas, pero nos estamos comunicando con Lorena porque había una problemática que nos interesaba a nosotros. Le pregunté recién desde medicina quién estaba del área de salud mental, porque es un área que nos preocupa mucho. Estuvimos hablando mucho, justo estabas haciendo este comentario que es transversal. En este abordaje que hicimos en estos 2 años, por eso yo decía, la problemática de cada unidad académica es diversa, entre los cuales nosotros hablamos personal, docente y universitario. Hemos tenido problemáticas, bueno, instauradas, de tener personas que tienen espectro autista, por ejemplo, y que desarrollan determinadas tareas, pero lo hicimos como una experiencia puertas adentro, y yo no creo que sea ajeno a otras unidades académicas. Por nombrar una como la que tuvimos mayor rapidez para resolver, para que una persona, cuando hablamos de bienestar, tiene que ver con esto, que el lugar que ancla en el trabajo una persona sienta que es contenida. Y a veces se puede realizar y otras veces no tanto. El área de salud mental en toda la universidad, después de la pandemia y ahora con otro tipo de problemáticas sociales, se ha visto desbordada. Entonces yo digo, bueno, nosotros compartimos espacios y a veces no es que los desconozcamos, sino que, por ejemplo, el área de servicio social o la misma cobertura de la obra social nuestra se ve sobredimensionada con los turnos, porque yo digo, bueno, uno presenta la problemática primaria de los estudiantes e intentamos salvaguardar para que el estudiante no abandone, para el estudiante sienta que esta presión que ejerce el espacio de estudio tenga alguien que sea contenedor para que pueda darle continuidad y pueda egresar. Pero a veces se sintió, por más que tuviéramos esto, la cobertura social, a veces la institución donde está trabajando no ha podido contener por distintas situaciones. Por ejemplo, esto que yo les decía, tenemos una persona, yo tengo 5 personas con capacidades diferentes, entre docentes y no docentes, con distintos niveles de gravedad del área mental. Y la verdad que lo hemos podido subsanar parcialmente. Y a lo mejor si tuviéramos esto porque no es porque no quieran colaborar los distintos otros espacios, sino que están sobrecargados de situaciones que también son todas importantes, porque tenemos una matrícula muy alta de estudiantes en todas las unidades académicas, y ni quiero saber qué es lo que pasó con Agraria, que está en Balcarce,
que ellos pueden subsanar inclusive más lejanamente determinadas situaciones. Y la idea era, con todo lo que ya tenemos, que conocemos, ¿cómo podemos potenciar para lo que viene? ¿Cómo lo podemos articular? Por eso llegó este borrador que hicimos entre las tres, esto en esta previa. La idea tenía esto, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo podemos articular, más allá de haber hecho, cada unidad académica ha hecho un diagnóstico de situación, de qué es lo que más lo sobredimensiona, qué es lo urgente, qué es lo emergente, para poder subsanarlo? Todos los cuerpos son importantes a la hora de trabajar, porque quien trabaja y quien transcurre en las instituciones con mayor bienestar es quien va a permanecer y quien va a sentir que la institución los representa. Entonces yo digo, bueno, con Lorena decíamos de inicio, ¿qué es lo que podemos proyectar? Por eso, digamos, yo particularmente les digo, el área de salud mental para mí es un área de debilidad dentro de la unidad académica. Ella no se presenta, ella es psicóloga, y más allá de ser personal, que ella dice personal no docente, también trabajan colaborativamente. Yo digo, trabajamos desde la nutrición, con que no coman cosas que no son, que eso nos ha dado hasta bienestar, les digo. En el Consejo Académico estamos muchas horas, está representado lo que consumimos, hacemos almuerzos saludables, pero eso a veces es un granito de arena. Por eso yo digo, bueno, y le estaba preguntando recién a Lorena si estaban del área de salud mental, de medicina, como para aportarle a esto que vamos a presentar como el eje, y que nos parece que es valiosa la intervención desde ese espacio. Por eso les queríamos contar acá con las chicas qué era lo que veníamos haciendo. Lo más que tuvimos más así agravado tuvo que ver con esto de los conflictos en las oficinas, las carpetas médicas. Hicimos una revisión, un relevamiento, y se habían incrementado mucho las carpetas, sí, y se están sosteniendo muchas de ellas, que van fluctuando entre que ingresan y no, con el personal docente y universitario. Eso lo estuvimos relevando, pero solamente en nuestra unidad académica, no lo hicimos con el resto, porque teníamos que subsanar eso. Por eso nos parecía que era importante escuchar las voces de ustedes. Hay presión. ¿Ibas a intervenir, Lore? Sí, algo puntual que hemos conversado con Norma, ¿no? Y que también creo que de alguna manera queda por lo menos reflejado en el breve documento que les compartimos. Nos parecía, y esto también surgió como una preocupación del plenario de TU, surgió de varias de las mesas, cómo abordar la situación de la salud mental en estudiantes en particular, pero también en trabajadores universitarios, en el cuerpo docente. Ahí los invitamos a Marcos Aymar, que ahí los veo, y a Hernán López Morales, que trabajan ambos en asignaturas vinculadas con salud mental. Lo que pensábamos es que obviamente la complejidad del abordaje, supongo que, y bueno, ellos nos lo dirán mejor, pero supongo que también da cuenta de que por el volumen de estudiantes que tenemos, trabajadores universitarios y docentes, no va a ser factible tal vez un abordaje individual uno a uno de situaciones que sabemos que son prevalentes, ¿no? Entonces, un poco ahí también la idea era ver si podíamos pensar en alguna propuesta que tenga que ver con dispositivos, tal vez de abordaje grupal. Hubo una experiencia que nos compartieron cuando con Nati Sordini estuvimos hace poco en un congreso de Universidad Promotora de la Salud, que es una experiencia de Perú, que hacían actividades y talleres que tenían que ver con dispositivos más vinculados con disminución, por ejemplo, de la ansiedad, del estrés, y también hay otra iniciativa que tiene que ver con el uso del tiempo, talleres o actividades, que hay una referente que ha trabajado en una universidad en España, con el uso del tiempo en cuanto a la planificación, y bueno, y ver si eso se vincula con una mejora del bienestar en general cuando uno toma buenas decisiones respecto de cómo utilizar ese tiempo, en particular en relación a los estudiantes. Así que, dicho esto, les pasamos la palabra a Hernán y a Marcos por si ellos nos quieren hacer un aporte en ese sentido, como para pensar de manera general, y tal vez no tanto a nivel individual, sino cuáles podrían ser las grandes líneas que podemos trazar como propuesta concreta del área de salud mental.
No se escucha. Ah, chao, chao. Chao, chao, Ana. No los escuchamos. Carlos, no los escuchamos. Hola, hola. Ahí, Ahora sí. ahí va. Bueno, listo, nada, te paso y después completo. Bueno, estamos acá con Marcos, hemos hablado un poco en la semana en relación al documento. Desconocíamos la iniciativa, así que en principio creo que es alentador saber que hay propuestas en línea con ello, ¿no? Miraba un poco el documento que armaron y particularmente, esto no lo con Marcos, pero imagino que podemos coincidir, es muy difícil pensar un plan o una estrategia de intervención cuando desconocemos qué tipo de demanda hay, con qué perfil vamos a trabajar. Hay algo importante que notamos con Marcos y tal vez hacen uso de la instancia de salud mental como materia para hacer demandas muchas veces asociadas a su propia salud mental. De hecho, hasta la semana pasada, una demanda en relación a violencia de género en situaciones particulares, no en el contexto de la universidad. Y ahí es donde nos damos cuenta con Marcos que el gran desconocimiento que tenemos muchos de los docentes de un montón de estrategias, dispositivos, e innovaciones que hay en la universidad que a veces desconocemos por el simple hecho a veces de la dificultad con el ritmo y la vorágine del trabajo de acercarnos, ¿no? a las propuestas que hay institucionales. Yo pensaba también en qué importante es en este contexto hacer un relevamiento de un montón de iniciativas que hay en otras unidades académicas. Yo también trabajo en Facultad de Psicología. Mi director es el doctor Sebastián Urquijo, hace años que tiene una línea de trabajo sobre trayectorias estudiantiles y salud mental. Hay años y años de datos y relevamientos, muchos de ellos preocupantes porque han aumentado los indicadores de salud mental. El problema a veces es cómo llegar, ¿no? Dice, bueno, ¿qué estrategia centralizada se puede pensar desde la universidad? En principio para hacer un buen diagnóstico de la situación. Uno asume que la realidad y la dificultad está asociada a ansiedad, depresión, estrés, pero siempre queda por fuera un porcentaje muy amplio de situaciones subdiagnosticadas, ¿no? Personas que desconocen que están afrontando una situación de salud mental, ¿no? No puedo con la facultad, me parece que no tengo la capacidad cognitiva y muchas veces detrás de eso hay simplemente una ansiedad frente a los exámenes. O creen tener una dificultad cognitiva de memoria y en realidad es una ansiedad que impide un buen funcionamiento en el aula a la hora de pensar las estrategias de estudio y demás. Así que mientras miraba, digo, importantísimo hacer un relevamiento de iniciativas. Creo que medicina tiene un buen ejemplo de algo muy articulado. Con Marcos, cuando recibimos la situación, inmediatamente dijimos, hay que hablarlo con Carlos. Yo no sé si en todas las unidades académicas está tan aceitado ese circuito, y tal vez esto desconozco, pero me sumo a este comentario que hace Carlos de importancia fundamental de articular unidades académicas con la Secretaría de Bienestar Universitario y sumado a ello, me parece que la iniciativa del Centro de Salud va a ser fundamental para poder centralizar tal vez desde ahí un dispositivo de diagnóstico, de seguimiento. La demanda es grande, también hay que pensar estrategias, cómo llegar a mayor cantidad de gente con bajos recursos, porque también es una realidad. Entonces, pensar estrategias que lleguen a muchas personas con la dificultad de que va a ser imposible, imagino, un seguimiento individual. Entonces, es muy importante pensar estrategias colectivas que no solo respondan a un problema de salud mental, sino también a esto que bien plasman en el documento, ¿no? Cómo generar políticas de salud, políticas de bienestar que también a veces yo tengo ese sesgo de pensarlo psicopatológico en general y me doy cuenta que, bueno, que también hay que apostar a las políticas de salud integral que incluyen indefectiblemente cuestiones de nutrición, pausa, recreación, prevención. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Nos pasa a veces que recibimos situaciones donde, no sé si hay no sé, hemos tenido casos como
por un informe no puedo leer Black Mirror porque me despierta ansiedad, entonces hay que pensar una estrategia especial. Digamos, también con Marcos a veces pensamos decir, bueno, qué importante también es no ser semblante de esa demanda, ¿no? De creer que porque hay ansiedad hay que instrumentar todo para evitar una situación, cuando a veces lo que vemos es que hay una dificultad grave para afrontar situaciones de estrés. Y es el examen, la ansiedad frente a los exámenes en gran parte se resuelve frente a exposición, frente a la necesidad también de afrontar ese tipo de situaciones. Así que también ahí es donde a veces nos vemos en ese gris de decir, bueno, respondemos enteramente a esta demanda y a veces tiene que ver con que no hay un dispositivo como para poder hacer un real seguimiento. Tenemos muchos casos a veces de estudiantes con trastorno por déficit de atención, que no sabemos si realmente hay un diagnóstico real, si es una demanda, si es una queja cognitiva que en algún momento se resolvió como diagnóstico. Entonces vemos también una realidad muy, muy atravesada por eso, pero creo que lo más preocupante es la necesidad que tienen muchos estudiantes que hacen uso de la instancia de salud mental para consultar sobre nuestra propia práctica privada. Che, profe, ¿tenés turnos? ¿Hay manera? Nos pasa habitualmente, o situaciones como esta que nos toca. Y creo que año a año se aumenta más este tipo de situaciones. Imagino también por los temas, a veces genera ¿no? la percepción del propio malestar y mucho más. Son algunas cositas que fui pensando, pero creo que es importante un diagnóstico, diría de una forma, tener datos reales, concretos, con herramientas estandarizadas. Si bien creo que apuesto a esta idea de humanizar la demanda, creo que también es importante tener con datos. Argentina no tiene una tradición grande en epidemiología de salud mental y es muy importante tener datos reales porque nos ayuda a pensar focos de intervención. No me quiero poner en este lugar medio como, pero es cierto, hay pocos recursos y los pocos recursos creo que hay que distribuirlos de una manera estratégica, ¿no? Decir, bueno, ¿cuáles son las áreas? ¿No? Tenemos Suma, ¿verdad? Hay un montón de programas relacionados a noveles graduados, ¿no? Hay forma de articular programas de formación para graduados y servicio de atención universitaria. Creo que es importante aceitarlos, ¿no? Está, bueno, buenísimo, ¿no? Y a veces pasa que uno desconoce, pero creo que son buenas iniciativas. Sí, porque eso es una fantasía que nosotros siempre tenemos con psicología. Bueno, que los graduados de psicología. Bueno, les cuento 2 experiencias breves en relación a esto que están planteando. En relación a salud mental, desde el año pasado tenemos un convenio con la Facultad de Psicología desde Bienestar, el Servicio Social Universitario, donde articulamos, nosotros en el Servicio Social Universitario tenemos un psicólogo que brinda asistencia psicológica, pero bueno, es uno, por supuesto que es muy limitado. Entonces, en función de eso, hicimos este convenio donde generamos derivación y acompañamiento, que además es una covisión, psicólogo y trabajador social, de situaciones de estudiantes y también de familiares de estudiantes, y articulamos en la derivación. Eso ya está, es efectivo y lo estamos haciendo. De hecho, nos descomprimió muchísimo, porque como dice Norma, es real que después de la pandemia se visibilizaron quizás y se agudizaron las situaciones de salud mental. Yo creo que, bueno, ustedes lo deben ver en consultorio. También, justamente a partir de la pandemia, lo que empezamos a observar en el servicio social, que es lo que nos llega, pero bueno, es un reflejo de también lo que sucede en la estudiantil, esta dificultad que se generaba en el avance académico en estudiantes por distintas situaciones vinculadas a lo académico, que eran, no sé, el temor a rendir un examen, la ansiedad, la organización del tiempo. Bueno, a partir de eso y de ver que era recurrente y que sistematizamos esa demanda, generamos un dispositivo que se llama Agrupando, que es un dispositivo grupal para estudiantes, que está dirigido, o sea, coordinado por un psicólogo, psicólogo y trabajadores sociales, que lo hacemos de manera alternada. Hacemos en general 3 grupos por cuatrimestre y donde se trabaja justamente esto en los estudiantes. Y si se detecta que hay alguna cuestión ya más patológica o de salud mental, obviamente se acompaña para que se pueda articular con algún servicio de salud mental, sea de la universidad o comunitario, para que, digamos, reciba atención. Por eso acuerdo con vos en relación a que es importante tener quizás una estadística para pensar, bueno, cuáles son, si bien intuitivamente y desde la experiencia todos acordamos en que en salud mental hace falta algo, no tenemos ninguna duda de profundizar lo que hay. Sí, está bueno quizás, de hecho venimos de otra mesa donde se hablaba de la necesidad quizás de generar un área de estadística en la universidad,
bueno, nos viene también a aportar esto, ¿no? Necesitamos datos concretos para saber en la emergencia de tantas situaciones en qué tenemos que focalizar. Eso me parece como algo importante. Yo creo que cuando podamos hacer la vista común vamos a ver que muchos ejes se van a integrar y a potenciar en sí mismo. Bueno. Sí, de los estudiantes porque hacen... Exacto. Ir a universidad. Ok. Claro. Sí. Y bueno, eh, sí. No. No, quiero que hablen al micrófono porque se pone muy dialogado y los compañeros no escuchan. No, dos cosas. La primera tiene que ver con esto que planteaban sobre el servicio de salud. O sea, hay una realidad. A mí me tocó ser presidente del cuerpo delegado no docente hasta mitad del año pasado. Y claro, ella es la delegada del servicio de salud, del servicio social. Una situación que teníamos con los compañeros y compañeras profesionales es que, bueno, estaban contratados. Entonces, lamentablemente, y sobre todo teniendo en cuenta la crisis que estamos atravesando como universidad, el problema es que había una rotación terrible que tenía que ver con el pago que se le hacía a ese compañero, a esa compañera, que terminaba diciendo, bueno, vuelvo al sector privado, consigo otra cosa. Y bueno, eso es un inconveniente. De hecho, el psiquiatra que hoy tenemos dentro del servicio de salud es contratado. Entonces, ahí insisto con esta lógica de que la política pública se tiene que asentar sobre la estructura y la estructura es el trabajador estatal, administrativo, no sé, profesional, digo, cualquier política que queramos llevar adelante, en algún punto, el día que vos decís, esto ya la aprobamos y una política pública necesitamos llevarla adelante, tenés que estructurarla con personal no docente. El otro punto, digo, que me parece que eso hay que avanzar. El otro punto, que ya viéndolo desde otro ángulo, y esto que estabas planteando de vos, en relación a los estudiantes y las estudiantes, tiene que ver con que yo creo que, y tenemos que prepararnos a que se van a entrelazar dos cuestiones. Primero, estas situaciones de crisis y de ansiedad que atraviesan los estudiantes hasta ante las situaciones de examen. Pero se viene desarrollando cada vez más el impacto del uso de las redes sociales, sobre todo en las generaciones más nuevas que están ingresando a la universidad, tanto en la configuración personal, también como el impacto en las funciones cognitivas, y ni hablar el desarrollo del uso de la inteligencia artificial, que por hoy, digo, y esto ya es una discusión que tiene que ver con lo pedagógico, pero digo, en algún momento eso se va a entrelazar porque va a hacer un círculo vicioso entre estas cuestiones de ansiedad ante las situaciones de examen y en algún punto la pérdida de algunas funciones cognitivas en relación a que vos ya no tenés el mismo proceso de aprendizaje utilizando la inteligencia artificial que yendo directamente al material o la forma de estudio que teníamos nosotros. Entonces, creo que en algún... Sí, sí, por eso digo, y las habilidades, al perder las habilidades sociales y al tener una situación de aislamiento, es más fácil que vos, bueno, tengas estas crisis, calculo que lo habrán visto así, que tengas estas crisis de ansiedad. Digo esto para adelantarnos en función de ir preparando espacios profesionales que también incorporen esto y que tengan interacción con las cátedras y con la situación pedagógica, y que las cátedras también tienen que empezar a integrar estas situaciones, estas cuestiones para poder abordar el estudiantado que se nos viene en los próximos años o que ya está hoy en las aulas con estas situaciones. Lore. Sí, no sé si quedaba algún aporte más, si no, les queríamos proponer de ir haciendo hasta ahora como un pequeño resumen. ¿Se escucha bien, Carlos? Sí, sí, Diego quería agregar algo, pero si vos querés hacer el resumen después, yo quiero agregar Como quieran. después de Diego. Sí. ¿Qué tal? Más que nada lo que justamente que se mencionó acá de la parte de los trabajadores universitarios, docentes, y sobre todo haciendo hincapié en el estudiante, ¿no es cierto? Que es el que más tenemos que cuidar.
pero justamente una cosa que deberíamos agregar, que está acá, es en la generación de estos dispositivos y la capacitación para también, tanto docentes como no docentes, porque acá en esta facultad hay un dispositivo, está funcionando y creo que se tiene que replicar. Y a su vez se tiene que informar. Cuando hablo de informar, hablo a docentes, a estudiantes y a no docentes. El caso que mencionaba hace un ratito Carlos, nos pasó un día sábado a la mañana acá en la facultad y por suerte se pudo contener al estudiante. Creo que trabajamos todos en el bienestar de ella, pero también desde la improvisación, porque en casos como este, que tiene que ver la salud mental, también se me ocurre o me viene, ahora por eso le quería también dar la palabra a Alicia, en lo que es psicoadicciones, que es una parte que la estamos dejando de lado y también tiene que ver muchísimo con lo que es salud mental. Y por eso, bueno, le paso a Alicia, si me dejan un segundito para hablarle. Hola, ¿qué tal? Bueno, rapidito, igual. Bueno, yo soy Alicia Franco, de rectorado, mañana no docente. Bueno, nosotros estuvimos trabajando en un tema, en el tema de salud mental, que es algo que bueno, se viene trabajando también en otras universidades, no tanto. Yo creo que nosotros poniendo hoy el ojo en este tema, eh, estamos siendo un poco bastante precursores, porque si bien se habla mucho de salud mental, pero no se hace mucho. Se habla mucho, pero hay poco acciones concretas. En lo particular, bueno, hay la Universidad de Quilmes tiene un protocolo bastante interesante que está funcionando y bueno, y en base a ese estuvimos trabajando en un proyecto que tiene que ver, su denominación es un protocolo de procedimiento en salud mental y o consumos problemáticos en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y que aborda situaciones de conflicto, más que nada. Les puedo leer, le gustaba un poco a Norma y me decía, bueno, leer un poquito porque hacerlo más fácil. Dice, bueno, la presente normativa tiene por objeto establecer un protocolo institucional claro, ético y articulado para la prevención, detección, intervención, acompañamiento y derivación en situaciones vinculadas a la salud mental y o consumos problemáticos en el ámbito de la universidad. Esta normativa es de aplicación obligatoria para todos los miembros de la comunidad, en potencial, ¿no? Estaría de la comunidad universitaria, estudiantes, docentes, no docentes, autoridades, etcétera, y toda otra persona que tenga vínculo formal con la universidad. Los principios rectores son la perspectiva de derechos humanos, accesibilidad, inclusión, confidencialidad y privacidad, despatologización y no criminalización, interdisciplina e intersectorialidad, cuidado comunitario y participación activa. Los objetivos son garantizar el bienestar integral de la comunidad universitaria mediante un protocolo de actuación ante situaciones que comprometan la salud mental o involucren consumos problemáticos. Los objetivos: promover estrategias de prevención y detección temprana, implementar dispositivos de contención y orientación, facilitar el acceso a recursos profesionales, capacitar a referentes institucionales en abordajes respetuosos y no estigmatizantes, un poco lo que se hablaba, ¿no? El tema de la capacitación, coordinar con sectores de salud y organizaciones de la sociedad civil, un poco el tema que hablábamos de la obra social. Actores involucrados participarán en la implementación de esta normativa los siguientes actores: referentes institucionales de salud mental en áreas de bienestar universitario, personal de gestión y autoridades académicas, dispositivos de atención externas, o sea, con un abordaje en centros de salud, redes comunitarias, organizaciones sociales. Situaciones comprendidas. Esta normativa se aplicará ante crisis emocionales y conductuales, ideación suicida, autolesiones o intentos de suicidio, episodios agudos de sufrimiento psíquico, situaciones de consumo problemático que interfieran en la vida académica o laboral, conductas que generen alarma en el entorno institucional.
procedimientos de actuación, detección y alerta. Cualquier miembro de la comunidad universitaria puede identificar y comunicar situaciones de riesgo o vulnerabilidad. La notificación será, bueno, lo que pasa es que, bueno, estos son, está muy hecho sobre la práctica, pero la idea es poder generar un protocolo que podamos entre todos establecer las pautas y de funcionamiento, pero que sea interdisciplinario, y es algo que realmente necesita la universidad, porque hoy también se está detectando desde el nivel secundario, que son bueno, los estudiantes de hoy en el secundario, que son los estudiantes universitarios de mañana, está habiendo muchísimas situaciones de violencia donde están involucrados el tema de salud mental, y nosotros necesitamos tener un abordaje realmente interdisciplinario que podamos contener a todos. No, bueno, hablo de los estudiantes, pero de todos modos, esto va a ser tendría que ser aplicado a toda la comunidad universitaria, ¿no? Los docentes y demás. Em, no sé si es, creo que por ahí se pueda presentar como un punto de trabajo para este grupo. Ahí. Claro, hay. O sea, hace ya 2 años se está trabajando, ya está escrito. Entiendo que no está presentado ni avanzó en circuitos administrativos justamente por esto que mencionábamos, y es que para pensar o sea, el protocolo está escrito, se trabajó con el servicio de salud, el servicio social y el programa de discapacidad. ¿Por qué? Porque hay algunas situaciones de salud mental que son del entorno de la discapacidad, por ejemplo, el autismo, cuando hay un CUD o cuando genera alguna condición de discapacidad. Y claro, no se pudo avanzar digamos, en la presentación porque necesariamente se requiere de un psiquiatra. Entonces, al no tener el servicio de salud en su planta permanente un psiquiatra o tener una persona que es contratada, realmente sería casi imprudente avanzar en un protocolo, o sea, como protocolo, no quiere decir que no se actúe, de hecho estamos actuando, e intervenimos en situaciones. Pero bueno, por eso están. Sí, 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 por eso estaría buenísimo, se puede presentar, yo puedo saber en qué situación está, porque bueno, eso es de la gestión, no es mi área, pero y se podría hasta nutrir seguramente, o sea, y seguir trabajando de manera integral, pero bueno, eh, digo, a veces para pensar está buenísimo tener la propuesta, también hay que saber qué recursos tenemos institucionales para llevar adelante esas propuestas y qué equipos. No, porque Trabajamos juntas, ¿eh? Somos amigas. No es que nos estamos matando. Trabajamos oficina de por medio. No, cuando surgen estas situaciones, y nunca tuve la oportunidad de hablarlo con Marcelo, decir, nosotros como instituciones, digamos, llevamos la ventaja salud y medicina y psicología, que no está en el espacio, pero en un punto, en ciencias de la salud, hasta pensamos con aquellas instituciones que estamos conveniadas, porque esto que decís vos, y yo lo vivencié estos 2 últimos años, decir, está sobreexcedido el servicio para atender situaciones puntuales. Y estamos hablando, por ejemplo, solamente de los estudiantes, pero ¿qué pasa con el personal? Vieron que yo le digo, no quiero hacer este dimensionado que tenemos. Tenemos 2 personas que tienen alucinaciones, es personal universitario. Y están trabajando porque están contenidos, porque la situación es que si están en la casa, una de ellas tuvo intento de suicidio. Entonces el bienestar lo constituimos en ciencia de la salud, está trabajando y está haciendo una única tarea en un espacio de contención. Pero eso, bueno, es un hecho individual aislado que el resto de las unidades no tiene por qué conocerlos, porque a lo mejor tienen una situación diferente. Entonces, bueno, ¿cuál es nuestro nexo? Decir, bueno, si tenemos instituciones que hemos conveniado porque van nuestros estudiantes y hacemos actividades, ¿por qué no hacemos articuladamente y nos nutrimos? Nosotros brindamos
un espacio de formación para los estudiantes de contención y a su vez ellos nos pueden colaborar ante situaciones de decir, es cierto, no tenemos médicos psiquiatras, entonces, ¿de qué manera para contener estas situaciones no poder pensar, que pensemos entre todos si de todas las instituciones que nosotros conveniamos podemos obtener como un espacio de colaboración mutua? Y mi pregunta era con Marcelo en realidad. Bueno, ¿cómo están? Sí, de hecho, no sé si es el mismo caso que te referís de hace un tiempo, por lo menos, desde Suma, desde que se creó el dispositivo de salud mental de Suma, en un caso, por lo menos recuerdo que actuamos casi como si fuéramos dentro de la organización de la universidad en una actitud, no digo preventiva, pero sí a una asistencia en una situación concreta. Y bueno, obviamente, claro que creo que alguna cosita que me había agendado y que en verdad ya estamos dando algún puntapié inicial con el equipo de Lorena, es que creo que un punto importante por ahí incluir es justamente una alianza estratégica entre nuestro servicio universitario y las facultades específicamente afectadas al tema de la salud, ¿no? Lo estamos haciendo con medicina, con la idea obviamente de incluir en este proyecto tanto a ciencia de la salud como a psicología para empezar. Y por qué no en otras carreras como administración que nos ayuden también a gestionar eficientemente algunas cuestiones. Pero bueno, la idea, eso me parece que es un punto importante que figure en el programa, una alianza que de hecho la vamos a hacer, así que o nos figure o no, la vamos a hacer porque creemos que de mutuo beneficio hacia la carrera, los estudiantes avanzados en prácticas concretas y por supuesto para Suma mucho más, ¿no? Poner a Suma un poco en territorio, los escasos recursos que tenemos, nos va a venir muy bien complementarnos y llevarnos a acciones de promoción de la salud, etcétera. Eso por un lado. Otra cosita que quería señalar como grupo de esta comisión, que me parece importante, el bienestar de la comunidad universitaria, por ahí un actor principal por lo numérico y por ser el objeto de la universidad es el estudiante. Y creo que tendríamos que tratar de apuntar los cañones a que en esta comisión se integren estudiantes, representantes de estudiantes. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo para que nos traigan un poco la voz y la opinión y los requerimientos, porque la verdad es que yo no me animo. Primero porque no estoy más allá de que tengo alguna actividad docente, ni por expertise, ni por experiencia, no me animo tampoco a identificar las acciones y las demandas del estudiantado, pero me parece que es la voz más necesaria que tenemos que tener en este espacio. Así que eso lo dejo como para una tarea militante nuestra de que se integren un buen número de estudiantes. Y nada, después resaltar un poco lo que dijeron algunos de los compañeros. A mí me parece que lo que hace por ahí que he transitado, sí, espacios más de gestión y de mucho contacto con el sector no docente y bueno, y con los equipos docentes también, hay una gran vinculación entre el tema de salud mental que tiene que ver por ahí como alguna de las cuestiones, a mí me da la impresión más prevalente si hablamos de la salud del conjunto de los que estamos en la universidad. En cuanto a las cuestiones de conflicto en situaciones de trabajo, en equipos docentes, y en eso creo que tiene que haber una articulación también entre todo lo que planteemos como objetivos de salud mental con este incipiente y por ahí escaso mecanismos que hay dentro de la Secretaría de Asuntos Laborales de articulación de mediaciones e intervenciones de ese tipo. A mí me parece que eso hay que realmente fortalecerlo y articularlo por ahí con lo que ustedes que conocen la problemática y que tienen la expertise, realmente hacer una sinergia en eso. Nada más. Yo, sin querer quitarle a Lorena la tarea de resumir, yo quiero hacer. ¿Qué dice? Miguel dice, levantó la mano. Bueno, habla Miguel, dale. No participó Miguel, que hable él y después.
No te escuchamos. Tenés el micrófono cerrado, Miguel. No, voy a hacer un comentario cortito de una experiencia. Me da un poco no sé qué hablar entre quienes saben tanto del tema y tienen experiencia, pero quería hacer un comentario, una experiencia cortita y una pregunta. A mí me quedó claro que lo que hace falta, por todo lo que dijeron, la articulación, la integración entre los distintos dispositivos, SUMA y las unidades académicas, sin ninguna duda. Y de eso se trata la experiencia. Nosotros, en el inicio de la pandemia, establecimos en la facultad, por iniciativa de la gestión, un espacio vincular que estaba integrado por 3 psicólogos y una psiquiatra, ¿no? Veíamos que había, bueno, y estaba dirigido a todos los cuerpos, estudiantes, docentes y no docentes. Y en realidad, al estar con la estación experimental, se sumó INTA también. O sea que teníamos los técnicos del INTA, fue un trabajo conjunto bastante interesante. Y bueno, cayó de lleno justito con todas las problemáticas de la pandemia y pospandemia, así que vino bárbaro. Y en realidad hubo distintas situaciones, tanto de docentes como estudiantes y no docentes que atendieron. ¿Qué es lo que pasó? De hecho, para mí era exitoso, hubo cierta articulación, más que nada preguntas de la gestión con el SUS que nos ayudó, y había antecedentes en AUEA que nuclea a los decanos de agronomía que iban en esa tendencia, más que nada con estudiantes, no tanto los 3 cuerpos, ¿no? ¿Qué nos pasó a nosotros? De hecho, ahora está en exactas algo parecido porque me consultaron y mi opinión fue que fue excelente. Es que había un grupo de docentes del Consejo Académico que no lo veía y teníamos un problema de NUPS, de plata, porque los cargos estaban nombrados con cargos docentes, ¿no? Y justito cuando, que para mí lo más importante, que yo la pregunta por ahí por desconocimiento, si la intervención incluye la prevención, porque yo lo que quería, o lo que queríamos hacer de la gestión, era no tanto, sí, obviamente, sostener y atender las atenciones de problemáticas puntuales que iban surgiendo, sino nos importaba más todo lo que es la prevención, talleres, charlas, etcétera, etcétera. Si todo esto que están, yo lo he escuchado por ahí, pero mucho más énfasis en tomar las problemáticas que se van se van dando. La pregunta es si toda esta propuesta que están haciendo, que yo por ahí no lo pude visualizar porque no lo capté, tiene un viso fuerte de lo que puede llegar a ser prevención. Digamos que estas situaciones no se den o que se minimicen en forma anterior. Sí, Miguel, fue mencionado acá, fue mencionado entre los participantes, creo que las chicas de salud lo mencionaron, y creo que es una práctica que los dispositivos existentes desarrollan, ¿sí? Mencionó salud algunas actividades que hace, nosotros también tenemos actividades de preparación para finales, pero además pensar el problema de la ansiedad, pensar el problema de la adecuación a la vida universitaria, a la experiencia universitaria, etcétera. Ya te doy. Que lo que quería decir es que acá también se han mencionado algunas cosas que a mí me parece importante destacar para pensar en un programa. Ya se mencionó la articulación, que es como un eje fundamental porque es como pensar, sí, claramente tenemos dispositivos y creo que tenemos una Secretaría de Bienestar Universitario en Rectorado que contempla todas estas problemáticas. No creo que le queden muchas problemáticas por fuera, pero también sabemos que está superada, desbordada por la demanda, y los recursos son finitos. Y a lo que agregaba él, del trabajador universitario que tiene ese rol, por ahí las estructuras son menos dinámicas. Entonces, con las lógicas que podemos aportar desde las facultades con experiencias como la que acaba de mencionar Miguel, bueno, son cargos docentes, ¿sí? O son funciones docentes. En nuestro caso son funciones docentes. Son docentes que tienen unas funciones en un momento y en otro momento participamos en esta tarea de acompañamiento, ¿no? Entonces, esa dinámica nos permite una agilidad para responder, ¿no? A mí me parece que
la agilidad es como un elemento que es fundamental en este tipo de problemáticas. Por eso a mí me resulta importante la posibilidad de tener dispositivos de respuesta inmediata, ¿sí? En cada unidad académica tengamos dispositivos como el que tenemos nosotros, como el que menciona Miguel, como el que está haciendo salud, y ver si podemos romper ese límite que es político que tenemos con psicología, no es de otra índole. Porque nosotros sabemos que psicología tiene programas, pero no los acerca o nosotros no nos sabemos acercar a ellos. Y bueno, es un techo que tenemos que romper nosotros para poder usufructuar esos dispositivos que los necesitamos. Y nosotros sabemos que ante el problema es la mejor herramienta porque el servicio de acompañamiento psicológico, que es Daniel, pobrecito, tiene una demanda que es impresionante y hay gente que tiene entrevistas para ver cuándo puede tener entrevistas. Claro. Entonces, bueno, ese tipo de herramientas son útiles, ¿sí? Y la otra cuestión que a mí me parece importante es el carácter comunitario de nuestro objetivo. Pensar algo que acá se dijo, o Diego lo mencionó como el problema de la capacitación, ¿no? Más que capacitación, y también además de la capacitación, la comunicación, el diálogo, que todos los actores de la comunidad entiendan el carácter de los objetivos que tienen estos dispositivos, porque Discapacidad esta semana nos mandó ajustes para exámenes y no todos los profesores los aplican los ajustes. Y después nosotros vamos y los profesores nos dicen, no, pero que lo que quiere es tener más tiempo. Y sí, claro, lo que necesita es más tiempo, no es lo que quiere. De las unidades. Yo creo que además los equipos de de cada unidad académica requiere, o por lo menos la universidad, de un área de psicopedagogía. Claro, es una estructura, sí, es una necesidad y es una necesidad que requiere unos recursos que no tenemos justamente. Ese es el gran problema. Sí, no deja de ser una necesidad. Entonces, bueno, poder trabajar, poder trabajar con los compañeros docentes de las cátedras y que no participan de estos dispositivos, poder trabajar con los compañeros no docentes y poder que nosotros lo escribimos así en el texto de la normativa de nuestro dispositivo, que todos los actores de la comunidad sean partícipes de un programa de acompañamiento. ¿Sí? Entonces, que los estudiantes cuando ven un problema tengan claro a dónde recurrir y eso los hace parte de un proyecto político comunitario propiamente. Que los docentes tengan claro cuál es un protocolo, que no tiene que ser un protocolo súper estricto y súper normativo y súper restrictivo, sino un protocolo de decir, bueno, tengo 2 números para llamar, si no me atiende me atiende el otro, si no, voy y golpeo tal puerta y tenemos una intervención para el problema. Entonces, yo creo que son las claves que nosotros tenemos que tener claras. Gracias. No, yo solamente quería compartir, bueno, por ahí el eje de salud mental es de lo que más se habló. Y nosotras desde el programa lo que trabajamos más que nada es prevención de enfermedades y promoción de salud y bienestar. Y bueno, el año pasado que fuimos a las distintas unidades académicas, hablamos un poco de estrés, pero mientras íbamos realizando los encuentros íbamos viendo que por ahí lo que más se repite es problemas de ansiedad, de conflictos eh, vinculares, mucha reactividad, mucho desborde emocional. Y bueno, este año lo que venimos preparando tiene que ver con esto, ¿no? Con por ahí ver cómo abordar y cómo llevar información que tiene que ver con gestión emocional, con abordar el estrés, con lo que es, bueno, las pausas activas que ya están instaladas, que parece que tienen que ver con una cuestión del cuerpo, pero que en realidad tienen que ver con habitar el cuerpo, con poder llevarnos al momento presente, y bueno, y todo eso, lo que tiene que ver con el mindfulness también, que nos permite disminuir la reactividad y poder dar respuesta, ¿no? Entonces, más como desde un lugar de educación, por ahí de promoción de salud, eh,
más allá de, bueno, que han abordado Norma junto con Gisela muchas problemáticas en la facultad en sí, pero bueno, esto es algo que se repite y que me parece que es importante porque tiene que ver más con la prevención de enfermedades, de lo que es el ámbito de la salud mental y bueno, y la promoción del bienestar general, tanto para los estudiantes como para todos los trabajadores, incluidos los de gestión, que muchos no se mencionan, pero bueno, muy importante también porque de ahí baja todo. Así que bueno. Algo muy breve nada más, o dos cositas. Advierto yo, me parece, que van surgiendo de la charla la existencia de múltiples mecanismos en cada una de las geografías y de las parcelas, y por ahí como una propuesta que estamos llevando como propuesta a una elección de rector, la propuesta tendría que ver con unificar criterios, centralizar, no apropiar y alejar, sino por el contrario tratar de normatizar un poco, después que cada uno tome las características propias de cada lugar, pero por ahí poder coordinar, vincular y centralizar un poco estos protocolos, ¿no? Para que incluso nos dé la posibilidad de entrar en territorios que por ahí pareciera que no se acercan, pero bueno, con una excusa institucional nos daría eso. Y lo último, que tiene que ver con el área por ahí que yo trabajo en los últimos años, que es la Secretaría de Comunicación, también entiendo que está surgiendo de esta problemática, más allá de que creo que por ahí la Secretaría creció y hace un montón de tareas que tienen que ver con posicionar a la universidad en la comunicación con la comunidad y en lo interno conocimiento, pero creo que para un área como esta es estratégico la comunicación interna y nos pone en evidencia cuando nos juntamos que desconocemos que existe esto acá, esto allá. Es decir, creo que un punto tiene que ver con utilizar los mecanismos de comunicación interna porque digo, existe para todos, como acá lo dijeron, en el portal de la universidad y por la importancia que le se dio al tema, un botón del protocolo, voy a entrar en el portal y eso es evidente para todos. Bueno, logremos que haya otras cuestiones que tengan que ver, como estas cuestiones de salud y eso, que también tengan por ahí esta preeminencia en la comunicación interna. Sería una... Carlos, si me permitís, hacemos tal vez un resumen, pensando también en que tal vez haya personas que se tengan que retirar y que creo que este intercambio nos dio la posibilidad de pensar en distintos aspectos, ¿no? No sé qué les parece o si quedó algo pendiente que No no es que está. te lo permitimos, sino que te lo suplicamos. Dale, perfecto. Bueno, yo fui tomando nota en base a los aportes y ustedes me dicen si estamos de acuerdo con estas grandes ideas que se fueron planteando. Si hay alguna que quedó pendiente, por supuesto que la suman, ¿no? Pero hasta ahora, como bien dijo Marcelo recién, creo que surgió con mucha potencia la necesidad no solo de la articulación, sino también de la integración. Digamos, esto que nos trae Marcelo de pensar en algún tipo de tal vez de formato o en algún marco, podría ser general, que después cada unidad académica y cada dispositivo pueda tener la particularidad propia del ámbito en el que se desarrolla la vida académica o la vida universitaria, pero que tengamos digamos, una propuesta general. Me parece que eso es muy, digamos, muy certero, pensando en que estamos armando un programa 2025-2029 que bueno, que es lo que estamos planteando ahora. Por otro lado, lo que también surgió es el tema de la representación del cuerpo estudiantil, que acá no pudo estar Paula hoy, también era un pedido concreto de que haya más representatividad, yo creo que eso hay que fortalecerlo. Otra cuestión que surgió es lo de la comunicación y el diálogo, que también lo reforzaba Marcelo recién. En ese sentido, con Norma y con Paula habíamos pensado. Y de graduados también tendría. Sí, por supuesto, y de graduados. Está muy bien, gracias, Carlos. Mayor representatividad de graduados. Muy buena el aporte. Respecto de tal vez de conocer un poquito más otros dispositivos, programas, proyectos que están en la universidad, ahí con Norma y con Paula habíamos pensado precisamente en esa línea y en base a la propuesta que ustedes tienen ahí, que como dijimos es un primer esbozo, pensamos de hacer un relevamiento para conocer
cuáles son estos dispositivos que están actualmente sobre diferentes temáticas, para ver si se reconocen dentro de la universidad y también obtener información a partir de allí. Es una encuesta muy breve que ya la empezamos a trabajar, que bueno, pensando ahí que hay otras personas que también tienen más experiencia que incluso que nosotras en tal vez en relevamiento y en desarrollo de encuestas, podemos trabajar un poquito más, si quieren, sobre la base de un drive, esta primera encuesta para conocer lo que tenemos, ¿no? Que eso también surgió, me parece, dentro de los aportes, qué es lo que hay hoy y cómo podemos fortalecer esas estructuras, esos espacios y articularlos. Eso como primer propuesta. En la misma línea, desde el área de salud mental o desde la propuesta que, digamos, que planteó Hernán, estaría la idea también de hacer un relevamiento tal vez específico sobre la problemática de salud mental, para conocer un poquito más en profundidad y a partir de ahí plantear diferentes abordajes. Miguel decía, y creo que fue muy claro en eso, de pensarlo también desde la prevención. Entonces, a partir de ese relevamiento específico se podría hacer desde el enfoque de prevención, tal vez algún tipo de abordaje colectivo, y después trabajar, como decía hace un rato Alicia, y que se comentó también desde el servicio universitario, trabajar en algún protocolo que ahí sí genere la contención en el momento concreto y puntual y que pueda efectuar tal vez algún tipo de derivación. Y ahí Norma sumó la posibilidad de derivar a otras instituciones con las cuales nosotros estemos trabajando como universidad o que tengamos intercambio a partir de prácticas. Creo que hasta ahí, digamos, planteamos la idea de el relevamiento, o sea, articulación, comunicación, relevamiento, trabajar también el tema fuerte de salud mental. Se habló también de trabajar en los entornos, mencionaron el jardín y el comedor. Ahí les hago un comentario que no lo hice oportunamente, pero desde el Observatorio Alimentario y Nutricional hemos trabajado, hecho algunos asesoramientos y acompañamiento del comedor y el jardín, que eso se podría ver de profundizar y de retomar como mejora de los entornos, de la misma manera que surgió lo de la sala de lactancia que también fue mencionado. Por otro lado, también se planteó la idea de trabajar la articulación concreta de bienestar de las unidades académicas con bienestar de rectorado y transferir o intercambiar, más que transferir, algunas experiencias de unas unidades académicas hacia otras para ver cómo fortalecer y potenciarlas. Ustedes me dicen si me está quedando algo pendiente de lo que fuimos hablando hasta ahora y de lo que nos pareció desde el consenso, desde los intercambios que surgió con más potencia. Perdón, Lorena, ¿qué tal? Habría que por ahí agregar lo que planteamos tanto Marcelo como yo sobre ampliar y jerarquizar y ir protocolizando el espacio en entornos laborales. Esto me parece que es importante. Muchas gracias, es verdad, bien hablado del protocolo. Todo planteado desde una perspectiva de derechos, ¿no? Bien. Marcar esto de proteger los derechos de todos los actores en todos estos procesos. Bien. Bueno, nada, que escucho ruido todo, que ahora coincido con las voces y quería comentar un poquito lo que dijo recién Lore. Me pareció muy interesante esta cuestión de la derivación a distintas instituciones en la cual la universidad o la escuela en este caso tiene convenio. Porque yo veía acá, escuchaba, digamos, tal vez los escenarios de la salud mental son muy variados. Entonces uno puede decir, bueno, el abordaje de una persona que tiene, no sé, una crisis de ansiedad es uno, y si tiene, no sé, comentaban un intento de suicidio o una crisis de excitación psicomotriz es otro. Entonces me parece que por ahí ese punto, Lore, que tomaste como posibilidad de tener un lugar específico, ¿no? de derivación y que, claro, que nosotros los docentes podamos compartirles a los estudiantes y al resto de los docentes en el protocolo, que creo que es lo que me parece que, digamos, es necesario y que no se necesita por ahí tal vez esta cuestión deficitaria que existe en la posibilidad de sostener un tratamiento, ¿no? Que a veces está esta dificultad de los profesionales para poder conseguir un turno y sostener, digamos, a largo plazo. Me parece que el escenario de la urgencia, si bien es algo que no ocurre
frecuentemente es el escenario grave que hay que atender, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ante estas situaciones? Yo tengo, digamos, algunos compañeros que son docentes que han recibido mensajes de estudiantes diciéndole que tal vez no sé esto, que querían suicidarse, querían, digamos, quitarse la vida y en- quedan como de alguna manera atrapados en una situación totalmente compleja. Entonces me parece que ahí tener, digamos, herramientas, no sé, la escuela hace, digamos, prácticas y más con el hospital de la comunidad que tienen un servicio de salud mental, se me ocurre, o liga, lo que fuera. Me parece que es importante poder discriminar de alguna manera en el protocolo el tipo de abordaje, digamos, de lo que uno ve, porque en realidad la salud mental es demasiado compleja, ¿no? Es como decía por un poco Hernán, y lo que nosotros podemos llegar a ver en el escenario de un aula o demás, tal vez es lo que nosotros por ahí le damos a los chicos, es un síndrome, ¿no? Pues un síndrome de ansiedad, un síndrome de sedación psicomotriz, a lo cual después detrás de eso hay toda una etiología, ¿no? Puede corresponder a diferentes cuadros, que tal vez en el momento no interesa saber si es una crisis de pánico, si es un trastorno de ansiedad generalizada, si es una fobia específica, no importa. Lo que importa es, nada, ver si esto requiere un abordaje institucional o tal vez un abordaje, digamos, de ayudarlo a tranquilizar. Pero son dos cuestiones diferentes. Entonces, yo creo que lo que es el abordaje institucional es institucional y no podemos dejar de atender a las personas que requieren un abordaje institucional, ¿no? Me parece que ahí es una cuestión que tiene que estar presente. O sea, el abordaje institucional lo resuelve una institución, lo resuelve una institución. Pero podemos tratar, es como querer operar un paciente en esta aula. O sea, si es de institución, es de institución. Entonces, nada, me parece como por ahí tener claridad en eso, que es donde a veces que hace, te asusta más y complejiza más y paraliza más esa decisión, ¿no? Tener como en el protocolo bien diagramado y bien estandarizado esta cuestión, ¿no? O las cuestiones como, bueno, por ahí me ha pasado con Carlos en la cuestión de bienestar, acá nosotros sabemos bien esto que decía Hernán, de violencia, así que la verdad que contamos con un buen apoyo y un re buen funcionamiento en esto, con la Secretaría, pero bueno, ya que están hablando, digamos, de la salud mental, me parece que tal vez yo haría mucho foco en eso, que sea eso. Después, en relación a lo que es más preventivo y demás, se pueden hacer, que recién hacía mención, se puede hacer alguna charla. El tema es que, nada, creo que también es, de alguna manera, por ahí podría ser algo informativo entre qué es la ansiedad normal y la ansiedad patológica, ¿no? O sea, distinguir cuestiones que tal vez es otro lo que te puede aportar una charla, ¿no? Digamos, y de prevención y de entendimiento. Porque, bueno, eh, no todo el mundo entiende lo que realmente está sucediendo. El otro día me pasó, hago este comentario así cortito, mi hijo me dice, mi hijo tiene 8 años y la docente le dijo que tenía ansiedad. Le digo, preguntale qué es la ansiedad. No sé, le digo, y es estar nervioso, me dice. No, le digo, no, entonces eso, hay una ansiedad que es normal y una ansiedad que es patológica. Digamos, digamos, no, si no sabe lo que es la ansiedad, no pueden mencionar. Fue a hablar con la docente. Hay una pequeña clase. Bueno, eso. Bueno, si les parece, pensando también en los tiempos y un poco les contamos si les parece cómo sigue. Antes del 30 de mayo nosotros tendríamos que elevar la propuesta. Esos fueron los tiempos que justamente nos hicieron llegar, entonces pensábamos con Norma que tal vez para que a partir de ese intercambio que fue muy, muy enriquecedor, que fue muy fructífero, que la verdad es que creo que están representadas distintas áreas y los distintos ejes que conforman la propuesta. Faltaría reforzar, como decíamos, más participación de los cuerpos de graduados y de estudiantes, y hay diferentes también representantes de estructuras de la universidad. Entonces podríamos ver si para el martes que viene, si están de acuerdo, trabajamos un poquito más en las 10 propuestas concretas sobre la base de este intercambio que nosotros ya hicimos y sobre lo que puntualizamos recién, de cuáles fueron los aportes de todos, que creo que es un enfoque compartido. Entonces, si están de acuerdo, puedo pasar el resumen que hicimos recién de la reunión a un drive, como para que en base a eso
después nos queden definidas propuestas, como por ejemplo, si recién hablábamos de un relevamiento sobre los distintos proyectos, actividades y dispositivos que hay en la universidad. Esa podría ser una acción concreta, una de las 10 acciones que llevemos adelante. Otra podría ser, por ejemplo, como lo que decíamos, bueno, la creación o el fortalecimiento o impulsar los protocolos que se han trabajado dentro de la universidad para que se puedan implementar en las distintas unidades académicas, ¿no? 10 cuestiones que sean así bien concretas, que aborden estos ejes que quedaron planteados en ese documento base y que intercambiamos recién. Y te agrego, Lore, lo que pensamos en estos 10 puntos, decir, bueno, poner una cronología de tiempo, la posibilidad de implementar, porque esto como va a ser una propuesta de un proyecto, agregarle, decir, bueno, el relevamiento, sería como lo más inmediato, pero después los otros aspectos a tener en cuenta para que lo podamos debatir entre todos. Por eso hablábamos con Lore recién, el tema de compartirles a ustedes un drive para ver qué les parece lo que se habló hoy y lo que puedan llegar a aportar o que a lo mejor no surgió acá, pero que sí lo piensen y que lo podamos agregar como para plantearlos como una propuesta del grupo que se generó, que la verdad que a mí me pareció sumamente productivo que nos podamos escuchar y que podamos compartir las distintas experiencias. Simplemente quería por ahí aclarar que yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se habló con las cuestiones de prevención en los dispositivos y todo, sino lo que yo había leído tenía que ver con esas situaciones de problemas mayores, digamos, de crisis agudas, claro, que es lo que hablaba el doctor. Entonces, claro, o sea, que es todo un conjunto. A mí me parece buenísimo todo lo que fue trabajando en la universidad en todos estos dispositivos y trabajar mucho en la prevención, pero también y en eso se ha avanzado ya mucho, pero también falta, mi visión es que falta esa otra pata, la parte al momento de una situación de crisis, que es muy, muy complicada y comparto absolutamente que la visión de un psiquiatra es sumamente importante, pero el hecho de que hoy no tengamos un psiquiatra no lo puede impedir que podamos presentar una propuesta concreta en una base de una gestión de a 4 años. Eso es lo que simplemente es. Claro. Perdón, no se escucha. Con los protocolos, con los protocolos pensar en términos de marco. No protocolos muy prescriptivos, porque los protocolos prescriptivos nos dificultan la acción. ¿Sí? Ejemplo, el régimen de convivencia termina siendo el régimen de convivencia que reemplazó y que nos dé la plasticidad para acomodarnos a las situaciones que vayan surgiendo, claro. Sí, lo puede. Quiere ir a ver a River. No está bien. Bueno, tal vez para que ver si estamos todos de acuerdo, entonces, para el martes que viene, si fuera posible, nosotros compartimos el resumen de la reunión de hoy y establecemos armamos un drive. Entiendo, Norma, que vos tenés los mails de quienes están allí, excepto quienes forman parte de medicina, pero después, si estamos todos en conocimiento y todos en contacto, armamos el drive para que ustedes vayan planteando las propuestas concretas en función a lo que hablamos hoy. Dale, de acuerdo. Muchas gracias y saludos a los que están conectados. Muchas gracias también. Buenísimo. Gracias a todos y todas.